Yo soy Rafael, hijo de migrantes, hijo de gente que ha luchado en este país hace muchos años, ¿no? O sea, mi abuelo de parte de mi mamá fue parte de las luchas de los profesores, del magisterio en los 60, cosa que influyó mucho a mi madre para luego su militancia durante los 80. Mi papá también viene de los movimientos cristianos y luchó en los 80 hasta que lo mataron, y bueno, como un poco vengo de ahí, ¿no? Y bueno, producto de eso también me tocó vivir en barrios populares, ¿no? Entonces soy de esa extracción, supongo. Y de ahí, bueno, he salido del país, he vivido en Cuba, entonces eso me ha dado como un componente latinoamericanista, ¿no? De pensar mucho en América Latina, la patria grande como la conocemos, ¿no? Entonces creo que eso un poco me describe, y como mayor identidad soy un hijo, ¿no? O sea, de esta organización de hijos de Perú que hace que somos todos familiares de lo que fue el MRTA, ¿no? Bueno, Hijos de Perú es un colectivo que inicialmente va agrupando los familiares, los hijos, hijas, ¿no? Familiares directos de los militantes, exmilitantes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ¿no? El MRTA. Entonces nosotros nos juntamos sin una cuestión clara sobre qué es lo que queríamos, pero sí lo importante era estar cerca de un espacio de confianza, de encontrarnos y de poder como empezar a contar nuestra historia. Creo que nuestro primer objetivo, y sigue siendo creo lo más clave hasta ahora, es levantar la voz y contar una historia que en este país el Estado, ¿no? el terrorismo estatal ha buscado silenciar, ¿no? Entonces es como una primera cosa importante, un objetivo claro que tenemos, ¿no? Y ya desde ahí cómo construir una sociedad distinta, que no se vuelva a repetir lo que se vivió en los 80 y los 90, ¿no? Creo que eso es los dos elementos fundamentales, ¿no? Y para nosotros que no se repita no tiene que ver con que solo no suceda la guerra, ¿no? Sino que también haya justicia social, ¿no? Que la gente pueda vivir dignamente. Entonces ambas cosas hacemos, ¿no? Claro. Es curioso, siempre se habla de que las condiciones han cambiado, oigo mucho eso, ¿no? Las condiciones es que ya son otras y demás, pero yo veo que la pobreza, la injusticia social, la desigualdad, el hambre, la explotación laboral, todo eso sigue. ¿Tanto ha cambiado la sociedad? Pues yo creo que ha cambiado, ¿no? Tiene nuevos sentidos, eso es innegable. El sistema capitalista se reinventa siempre y no es lo mismo los sentidos y los imaginarios de la gente en los 70 con lo que pasa ahora, pero en realidad la gente sigue teniendo poca posibilidad de alimentarse bien, de tener acceso a estudios de calidad, ¿no? A la salud. Entonces salir de la pobreza es bien complicado para los que venimos de barrios populares, ¿no? Y yo lo he vivido, o sea, cuando pasó lo de mi viejo me fui a vivir a un barrio popular en donde no teníamos agua, luz, desagüe, ningún tipo de servicio básico, y desde ahí hemos medianamente salido adelante, ¿no? Entonces esa situación la hemos vivido en carne propia la gran mayoría de los que somos hijos. Entonces nuestra lucha por visibilizar en la historia, que es un componente, también es una lucha porque esa realidad que se vive diariamente cambie, ¿no? Justamente las poblaciones. Nosotros hemos visto algunas poblaciones y vemos eso, la carencia de agua, de desagüe, de electricidad. ¿Cuáles son las características de esta Lima, ¿no? De esta ciudad tan grande y de tanta diferencia? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, Lima es una ciudad que se ha ido componiendo, tiene como dos espacios, yo creo, ¿no? Un espacio limeño, como este lugar donde estamos en Miraflores, donde hay gente y familias que sí son de Lima, y todo lo que se ha construido por fuera, que es la gente que ha venido migrando, ¿no? Y buscando lugares para poder vivir con el sueño de tener mejores oportunidades aquí en Lima, ¿no? O sea, eso es clave. Y pareciera que la historia se reproduce porque Lima cercado, ese nombre viene desde la colonia, ¿no? O sea, había muros que cerraban Lima de todo lo que había después, ¿no? Si tú vas al río Rímac, ahí está el muro colonial. Eso sigue estando y reproduciéndose. El muro de la vergüenza que tenemos aquí entre Surco y San Juan de Miraflores, creo, eso divide a los pobres de los ricos. Me contaba una chica que fue a la residencia del embajador de Inglaterra, del Reino Unido acá, y desde la casa del embajador se ven los pueblos jóvenes, ¿no? O sea, eso sucede, ¿no? Y bueno, en esos barrios Lima yo creo que se ha convertido desde la migración muy fuertemente, ¿no? De las oleadas migratorias de los años 70, 60, ¿no? Y eso ha configurado una estructura cultural muy diversa. O sea, incluso Lima es el espacio donde más quechua se habla a nivel nacional. O sea, parece paradójico, pero la mayor población quechua hablante está en Lima, ¿no? Donde se
supone todos somos de habla castellana y qué sé yo, ¿no? Una sociedad de contrastes, ¿no? Yo vivo en San Juan del Lurigancho y cuando cojo ese tren atravieso desde los barrios más marginales hasta los barrios más ricos, ¿no? Y los atraviesas completo a través de eso. Entonces, y eso es la ejemplificación del Perú o sea, un poco centralista lo que digo, pero tú ves como esa sociedad tan fragmentada, ¿no? O sea, te dan de espacios para ti y donde hay gente que no se siente bien saliendo de su espacio, ¿no? O sea, yo tengo amigos que viven en Ventanilla, que ellos ir a otros lugares y otros distritos sienten que no es su lugar y no se sienten cómodos. Entonces ya se ha generado un imaginario y un sentido de la vida en donde este espacio no es para mí, este sí, ¿no? Entonces esa división social tributa y ya si lo extrapolas al país, eso te impide construir visiones colectivas sobre dónde ir, cuáles son los derechos que merecemos todos y todas, ¿no? San Juan del Lurigancho, uno de los distritos más poblados no solamente del Perú, sino de América Latina. Sí, somos casi 1,5 millones de personas ahí. Cuéntanos un poco las características de ese distrito. Bueno, inicialmente eran haciendas, ¿no? Hay paraderos que se llaman como las haciendas que había inicialmente, ¿no? Ascarrús, un paradero La Hacienda, ¿no? Luego se fue poblando y cambiando su configuración más agrícola por asentamientos humanos de migraciones, ¿no? Y ahí hay una rica historia que debería recontarse, ¿no? Porque las migraciones, cada gente y pueblo que migró le ha puesto de una forma o de un nombre, ¿no? Entonces hay nombres, por ejemplo, un barrio que se llama Huanta, que es toda la gente que migró de Huanta en la época del conflicto, ¿no? O antes, todo esto. Entonces, yo vivo en un barrio, bueno, que se llama Sargento Lores, que era un aviador, me parece que es de una guerra con Ecuador. Y al frente hay un barrio que se llama Eduardo Lapinela, que es uno de los periodistas que murió en la matanza de Ushurajay, ¿no? de los periodistas. Pero ya no se está transmitiendo esa memoria del barrio, lo que nos daría identidad y más colectividad, ¿no? La identidad como que te colectiviza porque te sientes parte de algo más que tu individualidad, ¿no? Y eso es una de las cosas que se ha perdido en San Juan y en los barrios, ¿no? Y eso también se da en otro proceso, ¿no? Esta colectividad que tuvimos al inicio, porque todos llegamos de migrantes, todos llegamos a vivir un barrio donde no había nada, donde todos tenían que construir con sus esteras o sus carpas. Y entonces sentíamos que todas las necesidades eran colectivas, ¿no? La necesidad del agua, la necesidad de la vivienda, la necesidad de la luz. Y todos se organizaban justamente para lograr tener estos servicios, ¿no? Pero el último servicio colectivo que construimos fue el de las pistas, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando ya tuvimos las pistas, ya todo el mundo se dividió. Entonces ahora, si por ejemplo fueron a mi barrio, en mi cuadra hay casas totalmente bien construidas, ¿no? Y otras casas que siguen siendo de estera y de madera, ¿no? Así, y que eso tiene años, o sea, yo vivo ahí hace 24 años prácticamente. Y desde ahí, la casa del costado de donde yo vivía no ha cambiado, ¿no? Entonces, una vez que ya sintieron que las cosas colectivas, las necesidades colectivas se acabaron, ya era la lucha del capitalismo, ¿no? Lucha cada uno por su propio bienestar individual, ¿no? O familiar. Entonces, eso es un poco lo que es Lima, ¿no? Gráficamente para mí, ¿no? Y eso lo vives cuando vives en otro distrito, es más la individualidad, ¿no? Yo he vivido en algunos edificios donde la gente no se habla, ¿no? Y con las justas te saludas y pasas. Supongo que en otros países es exactamente igual, pero para los que venimos de barrios es distinto, ¿no? Porque es como que ahí sí tú sales y saludas a todos tus vecinos, ¿no? Claro, de hecho yo siento, cuando vamos a los distritos y a los barrios, hemos estado alguna vez durmiendo también en alguna casita en algún cerro, ¿no? de Jicamarca, y hemos notado que hay una sensación de comunidad, aún así está restada respecto a cómo era, ¿no? Sí, y bueno, se sigue dando o sea, San Juan del Lurigancho sigue creciendo, ¿no? Y ya tocó con otra provincia de Lima que se llama Guarochirí. Jicamarca pertenece a Guarochirí. Y ahí tengo un primo, por ejemplo, que ha sacado su lote, ¿no? Y entonces él vive allá, pero es como que yo te decía, han cambiado los nuevos sentidos y los imaginarios. Sus barrios se llaman Nuevo Miraflores, Nuevo San Isidro, Nuevo La Molina. O sea, su objetivo, y eso te hace notar como cuál es su horizonte, ¿no? de material, por lo menos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me llamo Nuevo San Isidro porque en algún momento esto va a ser bacán como es San Isidro y ese es su horizonte, pero ahí la colectividad sigue, ¿no? Ellos se organizan para el agua, las rondas de seguridad porque en estos barrios roban, no sé qué, ¿no? Y bueno, definitivamente no se parecen a las casitas porque ahora son prefabricadas de maderita, no como las de mi época, que son otra cosa.
nosotros hacíamos tanques con ladrillos y cemento para almacenar el agua cuando no había agua en ese tiempo, ¿no? Entonces venía un camión cisterna, nos llenaba agua, tú le podías pedir 1 o 2 ladrillos de agua, o sea, a la altura, o que te tanquee todo para resistir. En esta época no, ya tiene sus cilindros de Terni bien tapaditos, ¿no? Y bueno, lo que sí me pareció muy gracioso, solo como anécdota, es que el mejor negocio que puedes hacer en ese lugar es una ferretería, ¿no? Donde venden clavos, fierros, herramientas para construir, porque todos los días en una casa así tú tienes algo que hacer, ¿no? Clavar algo aquí, arreglar tu puerta que se te está cayendo, el techo tuvo un hueco, conseguir un plástico. Entonces, el que hace una ferretería, yo creo que se vuelve millonario en uno de esos barrios que acaban de invadir, ¿no? Porque todos los días hay la necesidad de comprar algo, ¿no? Es bien cómico. Y es el único negocio, una bodega donde vas a encontrar algunas cosas de alimentación y la ferretería. Si vas a todas esas periferias, siempre hay la ferretería. Recuperando un poco la conversatoria inicial, ¿qué te hace a ti entrar en el colectivo Hijos, no? Bueno, yo pasé muchos años de silencio, ¿no? O sea, en el 93 pasa lo del asesinato de mi padre en plena dictadura de Fujimori, ¿no? El 17 de abril del 93 lo matan. Y a partir de ahí, bueno, se hace la denuncia, ¿no? Mi mamá denuncia, pero la familia, bueno, los perseguían, ¿no? Que es lo que ellos cuentan. Yo estaba muy chiquito, tenía 9 años, entonces, pues de hecho te da miedo, ¿no? Que te vayan a venir los militares o algo así. Entonces ellos le dicen, si ustedes quieren hacerlo, es una cuestión de ustedes, ¿no? Nosotros preferimos que todo quede ahí, que es lo que ellos han hecho hasta ahora, ¿no? Que para mí, o sea, no tengo ni por qué estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Es su opción de ellos. Pero mi mamá denunció, qué sé yo. Y recién hemos como retomado eso en el 2003, cuando sale la Comisión de la Verdad, ¿no? Entonces ahí el caso de mi papá apareció porque estaba en los archivos de las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces yo empiezo como que ahí empieza una nueva etapa, ¿no? O sea, digo, ya no es más hora de estar en silencio, ¿no? Ya no es más de callar, de que la gente no piense que mi papá es otra persona, qué sé yo. Y es hora de empezar a contar y a hacer cosas, ¿no? Entonces me empiezo, como que todo se fue concatenando y me reencuentro con los compañeros de mi papá, los visito en la cárcel, empiezo a conocer a sus hijos y a sus hijas, y había una comunidad de sentidos, ¿no? O sea, todos veníamos de esa época de silencio, de haber vivido medianamente ocultos, ¿no? Y eso fue lo inicial, ¿no? O sea, yo creo que lo que nos une inicialmente es esa necesidad de contar, ¿no? De no estar más en silencio, y ya luego nosotros lo hemos politizado más, ¿no? Encontrándole mucho sentido a por qué contar, por qué es necesario que historias como las nuestras las conozca el país, como para desmitificar lo que la verdad oficial ha querido imponer desde que se instauró la dictadura, ¿no? Entonces creo que ya luego le hemos encontrado mucho más sentidos, pero inicialmente sí fue esa necesidad de contar y de sentirte como parte de un colectivo que no te iba a rechazar, que no te iba a estigmatizar, que no te iba a cuestionar la historia de la que venía, ¿no? Entonces eso fue por allá en el 2004 que empecé a encontrarme con todos ellos, 2005, y el 2006 viajé a Cuba, ¿no? Y ahí nos encontramos y fue otra experiencia, ¿no? Porque en Cuba pues tu historia no era estigmatizada, era revalorada, a la gente le parecía interesante conocer quiénes habían sido tus padres, cuál había sido su lucha, ¿no? Y otra valoración distinta de la acción guerrillera, ¿no? En este país el guerrillero es igual a terrorista y entonces está estigmatizado, ¿no? Entonces eso, y como te digo, ya en el camino hemos ido politizando, formándonos, leyendo mucho sobre derechos humanos, leyendo el informe de la Comisión de la Verdad, cuestionándolo, estando de acuerdo en muchas cosas o entendiendo el contexto, cuestionando nuestra propia historia, ¿no? O sea, cuestionando lo que hicieron nuestros padres, porque también es nuestro derecho estar o no en desacuerdo, pero tener una postura frente a lo que ellos hicieron, ¿no? Sin perder la valoración que tenemos sobre ellos, ¿no? O sea, creo que eso, como lo he escrito en algún texto, o sea, puedo tener una visión crítica sobre mi papá y su accionar en esos años, pero igual siempre voy a valorar su compromiso y su entrega porque las cosas cambian, ¿no? O sea, creo que ahora los métodos son distintos, habría que leer lo que él decidió en su contexto, ¿no? O sea, leer el pasado con los ojos del presente te limita mucho para entender por qué la gente decidió hacer lo que decidió hacer en ese momento, ¿no? Entonces eso es una de las tareas a las cuales estamos abocados, ¿no? En un contexto harto difícil en Perú,
y en América Latina con la derechización en ciernes, ¿no? O sea, entonces, pero bueno, ahí estamos, es el compromiso que hemos asumido, ¿no? Y nos pasan cosas, pero seguimos, ¿no? Claro, tuvo que ser sobre todo un choque venir de Cuba, ¿no? De estar formándose ahí, también de contar vuestras historias y que fuesen escuchadas de una manera, a de repente entrar en este Perú que estigmatiza ciertas luchas, ¿no? Y que cuenta esa verdad mentirosa, ¿no? Que nosotros decimos, pero bueno, esa verdad a su manera y desde sus parámetros. ¿Cómo reaccionasteis de ese mimo que os pudo dar Cuba a de repente esa violencia con las que os pudo tratar Perú? Pues yo lo venía elaborando desde antes, ¿no? A mí me pasó que cuando vine el primer año de vacaciones, después de vivir un año con otra forma de vivir mi historia, y encontrándome con los latinoamericanos y que todo el mundo, pucha, la historia, tu familia y las guerrillas en América Latina, y llego aquí a Perú en julio del 2007 y le digo a mi familia, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ocultar mi historia, ya no voy a decir que mi papá no es tal y voy a contar todo lo que pasó, ¿no? Entonces mi familia, mi mamá me dice, ¿sabes qué? A ver si vas a tener la valentía de hacerlo, ¿no? Porque Perú no es Cuba, aquí es más difícil. Y yo me quedé así como sin piso porque como que tu familia es la que te da un soporte de alguna manera, la que nunca te va a estigmatizar, la que nunca, pero fue... Entonces, ahí empezó todo un proceso de enfrentarse con tus miedos y tus demonios, producto del silencio, y que ha durado todo lo que ha durado para estar más afirmado en este periodo, ¿no? Y a lo cual he arrastrado, y cada uno de nosotros arrastra a sus propias familias que no querían hacer eso, ¿no? O sea, el silencio era el confort, ¿no? O sea, mejor estoy en silencio porque así aseguro mi vida. Eso es lo que las represiones que hace el Estado, las desapariciones, torturas, carcelerías, no es una cosa que se dirija solo a nuestra familia, es un condicionamiento social, ¿no? Luchas, te va a pasar esto, ¿no? Entonces eso la gente lo vive fuertemente, ¿no? Entonces nuestras familias no han estado necesariamente exentas de eso, pero nuestro ímpetu, nuestra decisión de salir y dar la cara ha jalado un poco también a nuestras propias familias a decir, bueno, sí, pues ya pasó el tiempo de callar y ahora tenemos que empezar a decir, con todos los riesgos que eso implica, ¿no? Porque no es que vaya a ser sencillo y peor si entra Keiko, ¿no? O sea, y es complicado porque ellos sí año a año te restriegan en el rostro las matanzas que ellos hicieron incluso, ¿no? O sea, aquí cada 22 de abril se hacía la réplica de la retoma de la residencia del embajador de Japón y invitan como una fiesta a los colegios, a los jóvenes, invitan a ver cómo los militares retomaron la residencia del embajador de Japón, un hecho de muerte, ¿no? O sea, mataste a 14 personas y a un rehén, y eso lo haces cada año, ¿no? Entonces, y si tú ves las invitaciones son así, ¿no? Te invitamos aquí a la retoma para que vean. Nosotros tenemos un texto publicado, ¿no? Titulado La teatralización del horror, ¿no? O sea, es como un hecho de como yo te vencí y voy a seguir venciéndote y voy a seguir ensañándome contigo y con tus muertes sin importarme el dolor de tus familiares, para demostrarle a este país que yo tengo la fuerza. Ese es el sentido. Más que ensañarse con nosotros mismos, le están diciendo al país, nosotros tenemos la fuerza, así que cuidado con nosotros. Es un condicionamiento social. Y sí es duro, pero como te digo, creo que no nos preparamos solo al volver. Ya veníamos, en cada vacaciones yo elaboraba cómo iba a ser aquí en Perú estar, y entonces de alguna manera se reflejó ahora en la campaña, ¿no? Salimos a la luz porque ya era una decisión nuestra no estar más ocultos, ¿no? Sin embargo, han venido latigazos en esta última campaña acerca de ese tema. Se insiste y los medios os quieren debilitar por ahí. ¿Y lo han conseguido? No creo que no. O sea, nosotros seguimos, ¿no? No creo que nos hayan debilitado para nada. Más bien nos han dado ímpetus para reelaborar nuestros discursos y cómo hacer llegar nuestro mensaje. Todo lo que ha pasado en la campaña, de todos los reportajes y el ensañamiento y los miedos que le han querido meter a la sociedad por nuestro legítimo derecho a hacer participación política, ¿no? Porque es legítimo el derecho, nosotros no tenemos ninguna culpa, ninguna sentencia, ninguna acción, nada que nos puedan imputar, ¿no? Entonces tengo el derecho de hacer política. Y todo lo que le han querido generar a la sociedad, nosotros nos ha hecho reevaluarnos, ¿no? O sea, porque nosotros construimos nuestro discurso en diálogo con las memorias de otros países, de otras historias y en un contexto como el de Cuba. No elaboramos un discurso en Perú en diálogo con las memorias de aquí, que definitivamente no es que acepten así axiomáticamente la memoria nuestra, ¿no? Porque pues mucha gente
recuerda las cosas que hicieron nuestros familiares y les asustan, y es válido, ¿no? O sea, lo que nosotros invocamos no es a que necesariamente cambies todo, sino a que nos permitan hacer un diálogo con ellos y contar otra historia que ellos no conocen, ¿no? Entonces, nosotros hemos intentado, tuvimos una actividad en diciembre y sentamos a un hijo de Sendero, a organizaciones de derechos humanos, a hijos de un compañero, Rimac Captcha, que lo asesinaron en Cerro de Pasco, ¿no? Porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Sentar diversas memorias y tratar de ponerlas en diálogo, ¿no? Y con algunas cosas que hemos escrito decimos, no planteamos un discurso acabado, esta es la interpretación fidedigna, lo que planteamos es una apertura a reinterpretar lo que ha pasado en los 80 y los 90, ¿no? Esa creo que es nuestra mayor contribución al contexto, ¿no? En el que vive Perú. Normalmente en América Latina todas las guerrillas que han optado por la lucha armada se las sigue llamando guerrillas, y yo creo que no se las llama terroristas. En Perú es diferente. ¿Por qué al movimiento revolucionario Tupac Amaru se le sigue tildando de terrorista y no de guerrillero? Mira, ahí hay una complejidad bien fuerte, ¿no? Primero porque la CBR sí pone en lo que escribe que el MRTA es una experiencia similar a las guerrillas de América Latina, ¿no? Una experiencia gabarista, y bueno, le reconocen que tuvo actos terroristas, pero no una política sistemática de aniquilamiento, no sé qué, y están ahí escritos, ¿no? Incluso le dicen que ellos son responsables del 1.6-7% de las muertes, a diferencia de Sendero y del Estado, ¿no? Pero esa simple brecha de establecer diferencias entre el accionar del MRTA y Sendero y el mismo Estado, abriría una brecha en la verdad oficial que han construido, ¿no? Porque lo que han logrado hacer es que es lo mismo Sendero y el MRTA, ¿no? Lo cual es totalmente una mentira, ¿no? Pero por ejemplo a mí me ha tocado estar debatiendo por internet, en redes sociales, con gente que una vez pusieron Abel Gilbonio es hijo de senderistas, y yo le pongo y le escribo, estás totalmente equivocado, ni siquiera sabes la historia de nosotros si estás diciendo eso, nosotros somos familiares del MRTA. Entonces me vas a decir que un ladrón o un no sé qué cosa no son lo mismo. El MRTA y el Sendero es lo mismo. Eso es lo que ha quedado instaurado en ese sentido, ¿no? Y que se enmarca con las políticas internacionales, ¿no? O sea, actualmente pues, hablar de terrorismo es lo que te permite ir a bombardear una nación entera, ¿no? Entonces eso es lo que se está aplicando aquí en Perú de una manera muy bien pensada. Para todo es terrorismo, todo se engloba ahí. Hay diversas lecturas, ¿no? Entonces yo creo que ahí enmarcamos nuestra acción, ¿no? Lograr que la gente reinterprete lo que pasó en los 80 y los 90, ¿no? Cambiar los los marcos del debate, ¿no? Y lo otro que iba a decir en esto de la posibilidad de usar terrorismo es que hay una búsqueda de silenciar la historia del MRTA, ¿no? O sea, hay documentales enteros que te hablan de los 80 y los 90 y solo sale Sendero y el Estado, ¿no? El mismo Yuyascani, que para mí es como una eminencia en el teatro de este país, tiene una obra que se llama Sin Título, ¿no? Y que toca la guerra con Chile, el conflicto, un poco del presente, una serie de cosas, y no habla del MRTA en ningún momento de la obra, no lo menciona. Entonces, ¿por qué? Y ahí es donde nosotros nos cuestionamos, ¿por qué se quiere silenciar la historia del MRTA, ¿no? Y para mí, con todos los errores y cagadas que cometieron mis propios familiares en este tema, eran distintos, ¿no? Eran totalmente distintos, tenían una concepción política de la lucha armada y que no iban a atentar contra la sociedad civil, respetaban los convenios de Ginebra y todo lo que se ha inventado en este mundo para tener una guerra medianamente justa, ¿no? Entonces, y con una apuesta de poder político importante, ¿no? Entonces hay una búsqueda, y si no logran silenciarlo se va a resquebrajar la verdad oficial. Además es una historia muy reciente. A nosotros nos sorprende mucho porque, claro, nosotros vivimos una dictadura también de 40 años, pero la dejamos allá ya por fines de los 70, ¿no? Claro. Pero aquí hablar de dictadura hasta los 2000 es como muy grave, ¿no? ¿Qué ha pasado en el Perú para que esto vuelva a pasar, para que el fujimorismo esté colocado ahí en la segunda vuelta? Ha pasado que ellos sí tienen un trabajo directo con la gente, ¿no? O sea, nosotros que queremos hacer una construcción desde una izquierda urbano popular, el sentido lo ha ganado el fujimorismo porque ellos están ahí con recursos, ¿no? Utilizando toda su maquinaria para tener a la gente cerca, ¿no? O sea, yo creo que la izquierda y el progresismo ha perdido la conexión con las demandas populares, ¿no? O sea, no sé, nosotros
les decimos que el futuro es buenísimo, ¿no? Y hay que construirlo, ¿no? Una onda así como el reino del Señor va a llegar. Y la derecha no, ¿no? La derecha va y llega y te da cosas. Y construyes un imaginario y una relación clientelista con este tipo de políticos, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho el fujimorismo estos 5 años y lo viene haciendo desde antes. Además de su alianza con los militares que cumplen otro rol en los territorios, ¿no? O sea, en la época de la dictadura no era necesariamente que eran civiles los que estaban cerca de las poblaciones, ¿no? Los militares tenían un rol que jugar y eran los comandantes político-militares, no cumplían solo un rol de armas, cumplían un rol de relación con la gente, ¿no? O sea, por eso eran comandos políticos militares. O sea, ha habido toda una estrategia bien montada desde esa época, ¿no? Entonces han construido un tipo de sociedad a la cual nosotros estamos tratando de resquebrajar, pero no podemos pensar que el fujimorismo solo es represión, que el fujimorismo solo es beneficios económicos para los grupos de poder. Es como pensar que el sistema capitalista es solo económico, ¿no? Ya estarías en un error. Hay un sentido cultural del fujimorismo, una sociedad clientelista, cooptadora, ¿no? Y represora, ¿no? De alguna de las 3 formas te van a lograr convencer. O tengo una relación contigo porque te doy algo, o tengo una relación contigo porque si no haces tal cosa te puede pasar esto otro, te voy cooptando, o te muestro que te voy a reprimir de verdad, ¿no? Y ya tenemos visos de eso. Keiko ha salido a decir que no le tengamos miedo a los estados de excepción, a los estados de emergencia. O sea, entonces yo creo que hay un trabajo. Kenji y Keiko no son personas que en estos 5 años que han pasado estuvieran sentados disfrutando de su dinero, ¿no? O sea, además de eso, han ido a barrios, han recorrido el país, han construido partidos. O sea, yo creo que ahí hay un trabajo y que nosotros tenemos que hacer, reconectarnos con las luchas populares, ¿no? Porque hay resistencia también, ¿no? A nivel nacional. Eso es un sector, pero hay sectores en lucha muy fuertes en este país, ¿no? En las luchas sociales y anti-extractivas, en las luchas por la defensa de los territorios, por los derechos LGTBI, por los derechos en los barrios, o sea, y creo que eso de alguna manera lo expresó el Frente Amplio, ¿no? O sea, siendo el espacio progresista, uno de los espacios progresistas, ¿no? Que lamentablemente todo el progresismo no se logró juntar en esta oportunidad. Creo que sí logramos representar diversas luchas, ¿no? O sea, con un discurso más diverso. Entonces estaban las luchas territoriales, las luchas LGTBI, las luchas de la mujer, la lucha racial, o sea, estaban ahí en un discurso que intentaba cuajar, ¿no? Entonces yo creo que ese es el rol que tenemos que cumplir en estos años que vienen, ¿no? Reconectarnos con la gente, con lo popular, ¿no? Con la ciudadanía, con la diversidad que hay en el país, ¿no? ¿Ves una diferencia entre PPK y Keiko? Sí, pero no a nivel económico, ¿no? O sea, yo creo que hay una diferencia en que el fujimorismo sí representa algo más estructurado que lo que representa PPK, ¿no? O sea, el fujimorismo sí tiene una estructura y un enquiste en diversas instituciones estatales, ¿no? Poder judicial, por algo se defienden mutuamente el aprismo con el fujimorismo, ¿no? Y entonces van teniendo sus escaños en diversos lugares, ¿no? Entonces yo creo que el fujimorismo sí es una cosa más estructurada que lo que ofrece Peruanos por el Cambio, ¿no? Entonces me parece que ahí es una diferencia clave, ¿no? Y lo otro que yo sí creo bastante es que hay un anexo que no tiene tampoco PPK y eso con los militares, ¿no? Yo creo que el fujimorismo sí mantiene, y se ha visto con los escándalos de López Meneses, ¿no? O sea, los escándalos de cómo los militares siguen rodeando a diversos personajes en este país. Entonces, eso para mí expresa también el fujimorismo y es lo que menos se evalúa y se estudia, ¿no? La relación de los militares, las empresas que tienen, los grupos de poder a los que están cerca, ¿no? Con todo esto de que les permitan trabajar el 24/24, ¿no? Sigues teniendo la relación con las mineras. ¿Quién defiende ahora a los mineros cuando hay protestas? Los policías y hasta en sus días de Franco, ¿no? ¿Qué le pasaba a Máxima Chaupe en Cajamarca, ¿no? Entonces ahí tú ves cómo están ligadas las empresas con los militares y las policías y las Fuerzas Armadas. Entonces
Yo sí creo que hay una gran diferencia entre lo que representa el fujimorismo y lo que representa PPK. Y además, mi preocupación fundamental está también en que la vuelta del fujimorismo no es solo, bueno, volvió la dictadura, es un golpe certero a todos los que luchamos por la memoria, ¿no? por recambiar lo que se entiende por lo que pasó en los 80 y los 90, ¿no? O sea, me parece muy, muy fuerte que en el barrio estaba en una discusión con gente del barrio que iba a votar por Fujimori y en un momento me dicen, bueno, pero salió la mamá de Keiko en su meeting. Entonces, eso te hace comprobar que los medios de comunicación mienten. Obvio, se olvidó de que quienes hicieron que los medios de comunicación mintieran más de lo que debido es la dictadura, pero bueno, vamos a obviar esa parte. Entonces, para él, eso era la demostración de que se había mentido, que Fujimori no había torturado a Susana Iguchi, ni que había pasado nada. Entonces salió Keiko con su mamá y todo está bien. Entonces impactan realmente, ¿no? Y tienen una ascendencia en la población. Entonces sí va a ser terrible y nefasto para todo lo que ha avanzado los derechos humanos en este país, lo poquito que ha avanzado, que vuelva a Keiko, ¿no? Claro. ¿Crees que la señora Keiko Fujimori es mala? No tengo una prueba al respecto, ¿no? Y creo que... Pero ha sido cómplice, ¿no? O sea, fue parte del gobierno de su papá, tuvo un cargo como primera dama, que no decides nada en el Estado y una serie de cosas que te dicen los fujimoristas cuando tú les increpas eso, pero estuviste ahí cuando pasaban esas cosas y no dijiste nada, o sea, tú estabas de acuerdo entonces, ¿no? Entonces eso te convierte en una persona mala, ¿no? Si has visto que han pasado represiones, matanzas y una serie de cosas y no dijiste nada, avalas eso y eres cómplice, ¿no? Para mí sí, en algún momento se va a leer la historia del país, del conflicto y en específico la del MRTA y de mis familiares de otra forma. Va a haber una apertura y claro, no nos vamos a esperar sentados, no vamos a luchar porque eso cambie. ¿Qué es para ti la dignidad? Creo que la dignidad moviliza a vivir en base a mis ideales, a mis compromisos, a los que he asumido, ¿no? Y yo no puedo ser, desde esos ideales, ser digno si otra persona vive indignamente, si otra persona no tiene o aspira a las cosas que yo podría tener. Entonces, creo que a eso evoco mi lucha por dignidad, ¿no? No sé, nunca me había preguntado eso.